Hace 8 días os traje el decálogo para invitados de podcast y prometí que también os iba a traer un decálogo para anfitriones de podcast. Y ha llegado el día. Dejadme que os cuente mis 10 consejos para recibir a vuestros invitados en vuestro podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Saludos a todos y todas los y las amantes del podcasting y más concretamente a ti que has llegado a este lado del micrófono para recibir una nueva píldora sonora más en este Metapodcast diario que cada día te trae noticias, herramientas, curiosidades, consejos, eventos, en fin, todo lo que me rodea. Yo soy Jorge Marín y te traigo todo lo que me rodea en cuanto al podcasting, si es que mi voz me deja. Voy a ver si soy capaz de terminar este episodio y antes de meterme de lleno en el decálogo para anfitriones de podcast quiero dar las gracias al patrocinador de esta entrega, que es el podcast Hadouken Rojo, el Glitch de los podcasts de videojuegos, un programa en tono distendido, aunque yo diría más bien en tono bastante ácido, entre jugadores de toda la vida que han vivido muchas generaciones de consolas, multitud de títulos y que además son parte de la industria, sobre todo de la parte de la industria de la prensa de los videojuegos. Muy atentos a todos los chistes malos que cuelan muchos y también a las trampas que hacen para su sección del solomillo, ese ranking que hacen al final de cada episodio. Y dicho esto, me vais a permitir que abra mi Excel donde he preparado 10 consejos, 10 tips que tenéis que tener en cuenta a la hora de recibir a nuevos invitados en vuestro podcast. Estos son 10 consejos que yo mismo me autoimpongo, aunque no siempre los cumplo, pero intento que al menos, pues no voy a decir los 10, pero sí 9 de cada 10, para que mis invitados pues se sientan cómodos y salga una grabación pues lo más cómoda posible y lo mejor posible para que el oyente la disfrute. En primer lugar, antes de invitar a nadie a tu podcast, te recomiendo que investigues a tu posible invitado / invitada. Como decía, en el decálogo para invitados de podcast, no hay que aceptar cualquier invitación a cualquier podcast que nos invite. Primero hay que investigar al podcast donde me han invitado para saber si concuerda un poco con, no voy a decir mis ideas, pero bueno, mi forma de actuar, a ver si encaja, digamos, en mi estilo. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Si tú no investigas a tu posible invitado y directamente le escribes un correo o le pones un mensaje directo para invitarle a tu podcast sin tan siquiera saber pues si es una persona que normalmente acude a los podcasts, a todo tipo de podcasts, o si es una persona que te pide antes que hables con su responsable de prensa, o no sé, pues investiga un poquito a ver cómo de dispuesta está esa persona a participar en un podcast. Si dentro de su ambiente más íntimo pues es más bien seco, pero públicamente es una persona súper entrañable y súper divertida, pero luego en la intimidad no lo es tanto, o al contrario, públicamente es una persona súper seca, súper recta, pero luego en la intimidad es muy jocoso y oye, a lo mejor en tu podcast pues tienes ahí un filón. Y una vez que lo hayas investigado, el segundo consejo es que te prepares, ya no para esta invitación, sino para todas, un mail tipo. Un mail tipo que más o menos pues describa sobre qué va tu podcast, que incluya varios enlaces a tus mejores episodios o los que tú creas que son los más destacados, que explique un poquito el objetivo de tu podcast, a quién va dirigido, en fin, que vendas un poquito tu podcast para que esta persona, según reciba esta invitación, pues sepa un poco a lo que se va a tener. Si grabas 100, si tienes 100 capítulos publicados, pues le dices, mira, llevamos grabando desde hace 100 capítulos o desde hace 3 años y han pasado invitados de la talla de tal, hicimos un capítulo en directo en no sé dónde y además hacemos esto y emitimos por aquí, emitimos por allá y si quieres hablar de audiencia, pues oye, también, en fin, lo que tú veas, pero intenta tener un mail preparado para que la persona que recibe esta invitación no vea eso típico de hey, ¿te vienes a mi podcast? Antes de darle a enviar a ese email, a ese formulario, digamos, que has preparado, intenta dar la posibilidad de distintas fechas y que no sea el invitado el que te diga la fecha de grabación. ¿Por qué? Porque ya directamente si tú le das un dossier de tu propio podcast, se lo estás presentando y le das a elegir entre, no sé, 2, 3, 5 fechas,
lo vas a tener mucho más fácil a la hora de que acepte que si directamente le dices, oye, cuando te venga a ti bien, tú dime y yo me acoplo. Bueno, que a lo mejor esa persona encuentra ahí la excusa perfecta para, bueno, sí, sí, no, cuando tenga un rato te contesto y sí, ya agendaremos. Sí, hombre, muchas gracias por la invitación. Sí, te tengo aquí, lo coordino porque ahora estoy muy liado, ya te contestaré. No. Si tú le das las fechas directamente, mira, la semana que viene el lunes, o el viernes, o el sábado, o cuando tú agendes, pero dale 3 días concretos para que tenga que elegir. Si ya estás, digamos, abriéndole la puerta a que entre, a ponérselo mucho, pero que mucho más fácil. Otro consejito más, el cuarto consejo, preparar una presentación y un ambiente adecuado a este invitado. Quiero decir, si vas a invitar a un alto cargo político, lógicamente tendrá un departamento de protocolo que te va a exigir que las presentaciones se hagan de una determinada manera, o no. Veas el caso de Pedro Sánchez en el podcast La Pija y la Kinky, pero seguro que su departamento de comunicación y protocolo le preparó bien para ese episodio. Bueno, no hace falta que nos vayamos hasta altísimos cargos del gobierno. No, simplemente pues adecuarte un poco al ambiente donde se mueva tu invitado. Preséntale como es debido o directamente pídele una presentación para que no se te quede ningún dato relevante. Proporciona también un ambiente cómodo y adecuado que sea acorde más o menos a tu invitado. Si es una persona, ya digo, si vas a invitar a un doctor en medicina, pues a lo mejor un ambiente muy jocoso pues no es el más adecuado, o al contrario, si vas a traer una persona del ámbito de la música que tiene 16 años, pues si le vas a meter en un podcast súper serio, pues no es lo más conveniente, en mi opinión. Quinto consejo, aspectos técnicos. Dale las explicaciones fáciles y al pie para que tu invitado sepa conectarse a la plataforma de grabación lo más fácil posible y de tal manera que no tenga ningún problema y que si lo tiene, tú te hayas anticipado y le des la solución. Véase plataformas como Zencastr, Zoom, Skype, Google Meet. Todas estas plataformas, si has trabajado con ellas, sabrás que en determinados sistemas operativos funcionan mejor, en otros teléfonos móviles a lo mejor no funcionan. Si entras sin conectar el micrófono no te lo coge bien. Adelántate a estos posibles fallos técnicos y aconséjale a la persona que grabe en un ambiente tranquilo, que se acuerde de utilizar auriculares, que conecte su micrófono, o que si vais a grabar de manera presencial, pues no sé, que tenga en cuenta que el micrófono que tú utilizas hace falta pegarse mucho, o que si se encuentra cómodo con el volumen que le has puesto los auriculares, en fin, adecúa el aspecto técnico de tu podcast también al invitado. Hay que ponerle, digamos, entre cojines, que esté lo más cómodo / cómoda posible. Y otro consejo es que busques complicidad con este invitado, haciendo guiños hacia su persona o hacia su profesión o hacia su recorrido, para que él vea que le conoces, que le has investigado, que sabes tú con quién estás hablando. Él seguramente, si ha seguido mis consejos como invitado de podcast, también haya escuchado algunos de los episodios de tu programa, pero aquí eres tú el que tienes que hacer de anfitrión y conocerle un poquito más. Si sabes que ha participado hace poco en una entrevista con otro podcast, le dices que la has escuchado y que te gustó mucho la pregunta, o si escuchaste una entrevista o leíste una entrevista de hace 10 años, pues la rememoras para que sepa que pues te has puesto un poco al día. En fin, tienes que buscar esa complicidad, ¿no? Porque si rompes esas barreras, el invitado se va a sentir mucho más cómodo, seguramente se abra mucho más y el ambiente sea mucho más distendido y relajado. Aunque sea una persona muy seria o muy seca, como decía, si es un doctor en biomedicina, pues a lo mejor con esta serie de guiños consigues que el tú a tú, el trato sea más cordial y mucho más ameno. Y eso mismo se va a transmitir en tu podcast. Por otro lado, una vez que ya finalicemos la grabación, no hace falta que sea al instante, no hace falta que sea según acabéis, aunque oye, también está bien preguntarle, oye, ¿qué tal? ¿Te has sentido cómodo? ¿Te ha gustado algo? ¿Hay algo que quieres que retiremos? No sé, dame feedback. Pero a lo mejor al día siguiente o a los 2 días escribirle un correito, oye, estoy editando el episodio, ¿qué tal? ¿Te gustó? ¿Estuviste cómodo? Tal, no sé qué, cómoda. ¿Te gustó la experiencia? ¿Has participado en algún podcast parecido? No sé.
que la conversación no se acabe en el momento que le deis al botón de stop en la grabación, sino que siga fluyendo, que no perdáis esa complicidad. Y ahora veréis a lo que me refiero con esto de que no se corte la comunicación. El siguiente consejo que quiero dar en este decálogo es que le enviéis la versión previa de la grabación ya editada antes de hacerla pública. ¿Por qué? Porque, hombre, siempre es conveniente que se la escuchen por si hay algún dato que por lo que sea se les ha colado o no les gusta cómo ha quedado el episodio, o a lo mejor quiere corregir algo o añadir algo, o oye, yo qué sé, a lo mejor se lo pasó tan bien que no le importa repetir y precisamente enviándole esta versión previa pues se siente tan cómodo o cómoda que te agenda otra grabación para dentro de un mes o 6 meses o la temporada que viene. Oye, sigue hablando con tu invitado, que la grabación, ya digo, no se pare en el momento que le deis stop. Una vez que ya lo vayáis a publicar, es conveniente agradecer la participación al invitado, tanto en el propio podcast como por vía privada en los correos, como de manera pública. Porque, hombre, nunca está de más ser agradecido, que mejor que agradecer su participación, y si encima lo haces de manera pública, pues ya poco a poco vas preparando el terreno para cuando por fin salga el episodio publicado. Y del episodio publicado es el siguiente consejo, que es que hay que etiquetar a los invitados, hay que mencionar a los invitados, pero no seáis los típicos podcasts que no hacen más que etiquetar a los invitados porque son muy famosos o porque vienen del ámbito que sea, para intentar rascar audiencia de ese invitado. A mí personalmente es una práctica que no me gusta nada, y yo cuando tengo un invitado en el podcast a lo mejor pongo ese mismo día 3 o 4 mensajes, pero solamente le etiqueto en uno de ellos, para que sepa que, oye, que ya ha salido su episodio, que si quiere lo puede compartir, pero que tampoco le agobiemos. Quiero decir que si una persona le has invitado a tu podcast y durante un día o una semana o un mes le estás mencionando diariamente, pues al final lo que vas a conseguir es el efecto contrario. Si ya, oye, quieres aprovechar los seguidores que tiene esta persona, mi recomendación es que se lo pidas amablemente. Oye, ¿te importaría compartir a ti el episodio? Para mí, ya digo, para mí es una práctica mucho más sensata y mucho más amable, mucho más cordial pedírselo a él directamente, a él o a ella, que atosigarle a menciones y hacer una metralleta de spam para conseguir que te haga algún retweet o que lo comparta. O seguramente si lo haces de una manera mucho más amable, lo acabe compartiendo él con sus propias cuentas, y eso al final tiene mucho más valor que si retuitea tu cuenta o comparte tu post de Instagram o tu post de... Bueno, en fin, ya sabéis un poco a lo que me refiero. Y estos son mis 10 consejos de este decálogo para anfitriones de podcast. Espero vuestros comentarios en la caja de comentarios de iVoox o en el canal de Telegram, y a ver qué consejos creéis que me han faltado a mí, o por el contrario los que me han sobrado. He puesto 10 porque yo creo que es un número adecuado, y aunque os dejéis alguno de ellos, como comentaba en la intro, pues con cumplir 9 de ellos seguramente os salga un episodio redondo y vuestros invitados se sientan muy pero que muy cómodos. Y ahora me despido, y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.